Buenas tardes, guía número 15 de quinto año de lenguaje, objetivo de aprendizaje número 6, leer independientemente y comprender textos no literarios, cartas, biografías, relatos históricos, libros, artículos informativos, noticias, entre otros. Objetivo, identificar lo que es un artículo informativo y ampliar el vocabulario. Van a trabajar en la página 108 y 109 realizando las actividades que acá se solicitan. Hora de leer, dice, un nuevo continente. A continuación leerás el artículo informativo La gran isla de plástico del Pacífico, el continente creado por el ser humano. Este artículo no aparece en esta página, ya, sino que lo vamos a ver después. Por lo tanto, hay una breve introducción. Lo que ustedes tienen que hacer acá es mirar esta fotografía y responder esas dos preguntas que están marcadas con esa flechita ahí, ¿ya? Esto es la introducción al tema. Luego aparece lo que dice las claves del contexto, donde nosotros vamos a entender, ¿cierto?, un poco qué es lo que está sucediendo con este problema del plástico, ¿ya? Y nos va a dar los pasos para ver nosotros cómo podemos después redactar un artículo informativo y conocerlo. En la siguiente página, ustedes van a desarrollar la actividad en la página 109, ahí mismo en los espacios que están. ¿De qué se trata? Sobre vocabulario. El vocabulario es muy importante para que nosotros podamos entender y comprender lo que estamos leyendo y lo que dicen muchas veces otras personas. Recuerden que hemos trabajado con lo que es el vocabulario en el contexto, es decir, cómo se entiende una palabra dentro de una frase, dentro de una estrofa. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos comprender lo que dice una palabra, retrocediendo, mirando de forma global la estrofa. Después tenemos un crucigrama, ¿cierto? Donde vamos a tener que buscar estas palabritas y vamos a tener que colocarlas acá en el crucigrama. Obviamente, esto lo vamos a hacer entre todos en la clase, pero el que quiera avanzar lo hace. Después, una palabra que ustedes trabajaron su significado, realizan una oración nueva con alguna palabra que ustedes hayan trabajado en esta página. Y después, la pregunta del millón: ¿por qué es importante el contexto de una palabra para comprenderla y ampliar tu vocabulario? ¿Ya? Muy importante. Ahora vamos a ver PowerPoint sobre qué es lo que es el artículo informativo. Anteriormente vimos los textos enciclopédicos, que vamos a ver también qué similitudes pueden tener o no. ¿Qué es un artículo informativo? Es un texto que tiene como objetivo informar a una audiencia sobre un tema de interés. Para realizarlo hay que tener en consideración diversos factores. Por ejemplo, ¿quién le vamos a escribir? ¿A quién se va a dirigir? ¿Quién es la audiencia? ¿Cuál es el propósito de comunicar esto? ¿Por qué? Porque aquí nosotros ponemos una intención. Ya tenemos una intencionalidad detrás para escribir algo. La información que se entregará, o sea, de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a informar. Y obviamente tienen que tener datos y saber ordenarlos. Es decir, no podemos llegar a decir algo sin fundamentos. Tenemos que buscar información que nos ayude a verificar lo que estamos diciendo para que sea verídico. Y una estructura adecuada, o sea, no es llegar y comenzar a hablar sobre un tema de forma desordenada. Por lo tanto, poseen una estructura: la introducción, inicio del texto, donde se presenta el tema y los objetivos del artículo. Por lo tanto, es importante motivar la lectura del artículo. Desarrollo, por lo menos 3 párrafos donde hay ideas centrales, las cuales se describen. No es solamente nombrar la idea, sino que también la tienen que describir. Por lo tanto, ustedes tienen que clasificar esta información según su importancia y la van estructurando en esa manera, de forma más a menos, ya importante. Y finalmente tenemos la conclusión, que es la respuesta a la interrogante que nos planteamos antes de escribir. ¿A qué llegué después de este trabajo? ¿Qué entendí? O sea, una síntesis, un resumen, ya, de la información que nosotros colocamos. O, como dice acá, puede añadirse información que después podemos investigar más adelante. Y obviamente esta conclusión tiene que estar relacionada con el propósito que nosotros quisimos expresar, la información que quisimos dar a conocer. ¿Ya? Entonces,
el orden que tiene la estructura, perdón, ¿cierto? Tenemos introducción, presentación del tema. Este mismo esquema yo se los presenté a comienzo de año y me escribieron el texto así, en este orden, ¿ya? Y no se escribe así, usted tiene que escribirlo como si fuera escribiendo cualquier artículo a mano alzada en su cuaderno, ¿ya? Acá sale un orden porque nosotros vamos especificando, diferenciando las ideas, ¿ya? Entonces, introducción, idea 1, 2 y 3. Cada una tiene que tener información, descripción, los detalles de la cosa que nosotros queremos informar. Y la conclusión, la síntesis de las ideas principales. Y acá yo le coloco varios ejemplos, ¿cierto? Cosa que después los podamos leer y ver de cómo se escriben y cómo son los artículos informativos. ¿Ya? Muchas gracias.